5 años más tarde me encuentro de nuevo en Sudán del Sur, uno de los países más complicados del mundo. Estoy aquí para documentar sobre los Nuba, y podría parecer un reportaje tribal como otros tantos que he grabado aquí en este continente, pero este no es uno cualquiera y os voy a explicar por qué. Los Nuba se hicieron extremadamente conocidos en los años 60 cuando una cineasta de Hitler, habéis escuchado bien, una cineasta del partido nazi, vino, les documentó, hizo primero un libro, después otro, que se convirtieron en bestsellers. Desde entonces prácticamente nadie ha vuelto a fotografiar a los Nuba. Y es que el contexto en el que ellos viven, la situación de su territorio, desde luego que no es la mejor. Los Nuba no están en Sudán del Sur, están en Sudán. Llegar hasta ellos desde la capital, desde Jartum, es completamente imposible. Y por eso vamos a entrar desde Sudán del Sur, ya que están fronterizos. Pero es una entrada ilegal, ya que no vamos con visado del gobierno central, sino entramos con un permiso regional por el gobierno de su territorio, que cuál es ahora mismo es un grupo armado. Es una milicia de liberación, es independentista, y esta misma es bombardeada, es atacada desde el gobierno central de Sudán. Bueno, ya hemos cruzado la frontera, si es que se puede llamar así. Un par de casas de paja en mitad de estos campos secos. Y ahora me he venido al otro 4x4, vamos en 2 vehículos porque os quiero presentar, estamos también aquí con Joan Riera, con quien ya años atrás estuvimos en Pakistán, en la República Democrática del Congo, antropólogo, experto en tribus de África y el mundo. Tras mucha investigación, muchos contactos, mucha pasta, pues hemos conseguido saber cuál es la puerta de entrada a este mundo perdido que es el de los montes Nuba de Sudán, ¿no? La zona sur de la República de Sudán. Y estamos entrando en los controles militares del Ejército de Liberación N, que viene de norte. Yo pensaba que era de Nuba, pero es de norte. Para llegar ¿dónde? A Cauda. Cauda es la capital de lo que va a ser un nuevo estado. Si consigue la independencia se llamará New Sudán, Nuevo Sudán, que va a englobar 2 antiguas provincias de la República Islámica de Sudán, que es Nilo Azul, frontera con Etiopía, y Kordofán del Sur, donde viven los Nuba, que es nuestro objetivo principal en esta expedición. Y para ello nos obligan y nos invitan a conocer a las autoridades a Cauda, ¿no? Que es donde está el primer ministro Nuba y su comité militar, su parlamento, ¿no? Que es lo que nos va a recibir mañana. Buenos días por la mañana, estamos amaneciendo en un lugar realmente marciano. Un par de contenedores en mitad de la nada, pero más raro es todavía cuando sabes qué es este lugar. Y es que estamos en Cauda, la capital de esto que llaman República de New Sudán, este posible futuro nuevo país. Y esto es el lugar del gobierno. Aquí es donde nos ha citado el propio gobierno de New Sudán para encontrarnos ahora por la mañana antes de empezar o de continuar más bien con nuestra gran expedición. ¿Quién es el gobierno del New Sudán? Es el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán Norte. Así es el nombre completo de este grupo armado, cuya historia es interesante, os cuento. Desde 1983 hasta 2005 se da la Segunda Guerra Civil de Sudán y por ese entonces había un grupo armado que luchaba también, entre otras cosas, por la independencia de Sudán del Sur. Era el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, sin la N final, sin el norte. Cuando finalmente se independiza Sudán del Sur, en 2011 se independiza y comienza a ser el país más joven del mundo, aún lo sigue siendo. Lo que ocurre es que estas tierras de Nuba, de donde es el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, quedan del lado malo, por así decirlo, del lado que no querían, quedan en Sudán en vez de en Sudán del Sur. Tremenda putada. No porque un país sea mejor que el otro, sino porque acabas de estar luchando contra el gobierno de Jartum para independizarte, es decir, ya sois enemigos,
y después quedas bajo su mando, en su territorio. Entonces ahora aquí tenemos el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán Norte, que es como un sucedáneo de esto que hubo ya hace 30 o 40 años. مشروع السودان الجديد مشروع ما ضد الدين ولا ضد اللون ولا ضد الجنس ولا ضد أي ثقافة موجودة في السودان. مشروع السودان الجديد ده المشروع الوحيد الماشي يطلع السودان في بر الأمان لإنهاء الحرب الداير في السودان منذ 70 عام، وبدي كل الحريات والكرامة الإنسانية للشعب السوداني. فنشكر الدول على وفدكم إنهم تجوا الجبال تهتموا بالتراث والثقافة. Hay algo que no hemos explicado y es algo básico. ¿Quiénes son los Nuba? Los Nuba, de hecho, no existen como tribu. Es el nombre que le ponen los árabes, que llegaron aquí hace 300 años, a un grupo de diferentes tribus, más o menos unas 50 tribus distintas, que tienen en común pues, su economía. Son agricultores, cazadores y viven una serie de montañas en esta región. Y los árabes les llamaron Nuba, que quiere decir en su lengua esclavos. Los Nuba actualmente, como luchan por su independencia, por tener su propio país, en Sudán, ya se sienten cómodos con este concepto de Nuba. Pero en su clan, en su tribu, tienen sus nombres propios, ¿no? Por ejemplo, ahora aquí estamos en el territorio de los Dagik. Pero antes de nada, ¿por qué son los Nuba tan conocidos a nivel mundial? Debemos ya hacer la conexión con un personaje histórico sumamente famoso, incluyendo también en Europa y en el mundo entero, que es Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl fue una actriz, cineasta alemana, famosa principalmente porque en los años 30 llevó a cabo diferentes documentales propagandísticos dentro del régimen nazi, es decir, fue una de las principales figuras que impulsó al éxito a Adolf Hitler. Esta mujer, unos años más tarde, 20 años más tarde, acaba aquí en Sudán. Viene a fotografiar al pueblo Nuba y hace 2 libros que recorrieron el mundo entero, bestsellers. Pero ¿quién es esta personaje? ¿Quién es Leni? ¿Y por qué vino aquí? Aparentemente en el año 64-65 le llegó a sus manos una revista Life, ¿no? Así, era una revista de moda en esa época que hablaba de reportajes del mundo, y hay una foto súper famosa de un fotógrafo de guerra inglés que se llama George Roger, que en el año 49 fue contratado por la revista Life para hacer un reportaje sobre Sudán. Entonces ve Leni en la peluquería con sus rulos, ve una foto de un luchador de wrestling, de lucha libre Nuba, que se llama Sura, a upas de un compañero suyo. Es un tío, está en bolas, cachas, ¿no? Y dice, wow. Y para ella, que desarrolló su carrera en la Alemania nazi, filmando y promoviendo la raza aria, ¿no? Como la raza superior caucásica en el mundo, vio en ese negro, en ese Nuba, a la raza superior en África. Y dijo, quiero conocerles. Llevamos unos días recorriendo y explorando el territorio Nuba, esta zona del país al sur de Sudán, o esta zona del New Sudán,
conociendo diferentes poblados, diferentes familias, diferentes tribus. Parece un lugar tranquilo, pacífico, pero estamos en un país en guerra. Guerra civil en el norte y guerra, ahora más pausada por esta misma guerra civil, pero al final un conflicto que existe contra el propio pueblo Nuba. Hoy en día, en todas estas montañas Nuba, encontramos, por ejemplo, restos del conflicto, restos de la guerra, restos de estos ataques del gobierno de Jartum, el gobierno islámico que hay en la capital de Sudán. Encontramos edificios, puede ser el hospital, puede ser también las escuelas, incluso un edificio grande que es el del gobernador, es como el edificio de gobierno, completamente destruidas por Jartum, en bombardeos, en ataques, pero que todavía ejercen. La escuela, todavía hay niños, el gobernador, son edificios coloniales completamente destruidos estas últimas décadas por el gobierno de Jartum. La figura de Leni a nivel mundial es realmente controvertida, es polémica. Dentro del cine ella fue pionera, fue alguien innovadora, fue alguien que cambió las normas, hizo algo que no se había hecho antes. Pero claro, en el contexto nazi. Por eso la polémica, por eso lo controvertido, ¿no? Después llega aquí a África, hace un trabajo excepcional que tampoco se había hecho antes por aquella foto que ella vio, como explicaba Joan. De nuevo también hubo miradas, hubo opiniones que la criticaban, ¿no? Como que si fueran animales, como si fueran objetos, como que los vendía de una forma. Es una figura muy controvertida, pero de no ser por ella o por esa foto que ella vio, tal vez no estuviéramos aquí. Siguen llegando personas de las diferentes aldeas, de los diferentes clanes, y la multitud se cuenta ya en cientos de jóvenes, tanto hombres como mujeres, y aquí cada uno cumple su rol, pero aquí todo el mundo está de celebración. Están felices, contentos, bailando, están felices de que sea una sura. Es mucho más que una lucha. Simboliza la paz entre las 50 tribus nubas que viven en el Kordofán del Sur. Es una conexión con sus animales totémicos. Había elefantes, búfalos, monos, babuinos, y ellos rinden un homenaje a esos animales que les permitieron sobrevivir, porque los cazaron antes de convertirse en agricultores. No se trata de quién gana, es un prestigio de los clanes, y de hecho se celebra aquí en este pueblo porque la cosecha de este año ha sido muy generosa, entonces tienen suficiente mijo, suficiente sorgo para producir cerveza y alimento para dar de comer y beber a todas las otras tribus que se acercan hasta aquí hoy para hacer esta gran sura final antes de que empiecen las lluvias y la gente se irá al campo a trabajar. Y estoy presenciando algunas escenas que son literalmente un viaje al pasado. Me teletransportan a aquella imagen de George Roger, aquellas imágenes de Leni. Y también tiene un simbolismo erótico, porque todos los vencedores de la Shura tienen más chances de ligar. Y eso fascinó a Leni Riefenstahl, la raza esta ideal del africano súper fuerte, ¿no? Por eso en generación el más fuerte se casará con la chica más alta. La locura se ha apoderado por completo de este lugar. En una de las múltiples luchas han aupado al ganador en los hombros de otro hombre y le sacan de este círculo gigante de gente, ¿no? Entonces he ido siguiendo al ganador y de repente he visto que uno de los clanes empezaba a bailar sobre este luchador que estaba como cabizbajo en el suelo. Le van dando cerveza tradicional, que la traen en unas
calabazas que lo preparan ellos allí. Me separo un poco para hablar de esto porque también quiero apuntar que obviamente todas las personas armadas que vemos, algunas con uniforme militar, otras vestidos de civiles, pero todas las personas armadas con estos Kalashnikovs son parte de este ejército de liberación del pueblo de Sudán Norte, ya sabéis quiénes son, así se llaman, del New Sudán, ¿no? Ellos son los que están aquí, los que de algún modo ponen cierto orden o lo intentan en esta situación alocada, en la que prima la ley tribal. A veces noto que no son más que los no armados. متأثرين بحاجتين. نمرة واحد متأثرين بالحالات النفسية السيئة من جراء قوات المجرم برهان، لأنه كان في اغتصاب، في بيت بيغتصبوا قدام أهله، وفي راجل بقتلوه قدامه، وفي حرق بتاع القرى، جميع أنواع الانتهاكات ضد الإنسانية. فهذه الحالات النفسية السيئة ظلت باقية في مخيمات بتاعت النازحين في جبال النوبة. الشيء نمرة اثنين مشكلة البطن. الناس ديل مجرد ما تم نزوح في بداية الحرب العبسي بتاع برهان، الناس ديل عندما نزحوا ما في زول شال كيس، كلهم جو في مناطق بتاع سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان. الآن الناس ديل قاعدين بدون ماوى، من دون أكل، بطنهم فاضية. Aquí tenemos uno de los mejores ejemplos de arquitectura vernácula de la tribu Mesaquín, que es uno de los 53 grupos étnicos que bajo el paraguas Nuba. ¿Qué es característico? La estructura, casas, o sea, habitaciones de las mujeres son polígamos, la cocina y en medio un lugar de reunión, de cocina y reunión. Y lo más fascinante y único es la decoración de los marcos de las puertas y de las ventanas. Fijaos en el detalle. Los relieves estos, los relieves de los marcos, y luego le ponen una especie de estuco, como estuco veneciano, y lo cubren con colores, pigmentos naturales. Aquí negro, luego colores más ocres, con motivos que, bueno, seguramente antes de la islamización pues se escarificaban el cuerpo con estos motivos. Eso suele ser recurrente en las etnias africanas. Y aquí se ve una conexión que te lleva al Egipto antiguo, a la Grecia de Creta, que es algo fantástico. Seguimos explorando a través de estas montañas Nuba, y es que según vamos avanzando y vamos pasando una meseta rocosa, una nueva colina, aparecen más y más y más aldeas, con las familias, el jefe de la zona, sus árboles sagrados, sus zonas de cultivo. Es realmente interesante y todos son Nuba, pero vamos encontrando diferentes tribus dentro de lo que es este pueblo Nuba, ¿no? Como explicó ayer Joan. Y sobre todo estamos caminando sobre los pasos, las mismas rutas, los mismos caminos, las mismas aldeas de George Roger, de Leni Riefenstahl. Incluso antes hemos conocido a un hombre que conoció a Leni. Él luchó en aquellas suras que Leni fotografiaba. أنا اسمي نميري تيا كمسور. اللينا ده طول هنا معنا. اللينا ده من كان هنا وبرود هنا ده من سورا بنقوله نين نرجع عربية ونين نمسك نقوله ده من هو برود هنا نين نطلع نمسك هذه فاما من فاما كان سورا في فاما نيه نيجي أنا مساري وكذا ما عندي مانع. انتو صعب ده كله قاعد يملينا هنا. صعب ده كله لينا ما كثر من الناس والناس ما كثر منه بيجي بقول ما بوليس واي حاجه ده بقى كثر روح وريا براني اللينا نيجي انه هاي ده بقى نور دي وهذا ده هسه غير كيف
مع جلابة أمريكانا هنا يعني لينا بنقول لنا الناس ديل هم كويسين كله. ولما هنا نطلع نمشي كده نجيب أوراق من الحكومة هناك نمشي لحد الحالة بتاع فاما ده نينا ملينا زادة مشينا لحد الحالة برا نينا ناخذ هناك مرة نينا ننوم هناك مرة نمشي ونيجي. Después de que estos primeros pioneros explorasen estos territorios que ahora estamos pisando nosotros mismos, las fotografías de gentes desnudas que se pintaban el cuerpo para embellecerlo, estas fotografías llegaron a Jartum, ¿no?, a la capital de Sudán, y los militares islamistas que gobernaban entonces dijeron: ¿cómo en nuestro territorio existe todavía gente tan primitiva y pagana, ¿no? Eso para ellos fue como un insulto. Según se cuentan los relatos de la época, es que se empezó una campaña de exterminio de los Nuba. Se aplicó la Sharia, de hecho, la ley islámica, en que se obliga a la gente a ir tapada, a las mujeres a cubrir la desnudez, se prohibió las danzas, se prohibió la sura, se prohibió la lucha libre porque se consideraba algo pagano, algo africano que se tenía que erradicar. Llegó al mundo exterior que tras estos bombardeos los Nuba desaparecieron. Unos bajaron y se convirtieron al Islam, y ese mundo precioso que había fotografiado George Roger en el 49 y en el 65 y 74 Leni Riefenstahl había acabado del todo. Y lógicamente han cambiado tras 60 años de globalización, ¿no? O sea, la gente va más vestida, algunos hablan inglés, y con nuestra tozudez y curiosidad infinita estamos viendo que los Nuba siguen aquí. Todas estas escenas que estamos viendo, ritos de iniciación, pinturas, provienen de una cultura y una religión animista que, como Dios, se llama Kujur. Y hay que entender también que Sudán fue colonia británica desde finales del siglo XIX. Por lo tanto, lo más seguro es que para cuando llega Roger y, por supuesto, Lenin más tarde, ya vestían ropa, ya tenían ropa, ya había iglesias cristianas, entonces es que ya existía un sincretismo, igual que ahora, que son animistas, pero hay un sincretismo también en algunas zonas con el Islam, en otras con el cristianismo. En estos tiempos de guerra, los 80, los 90, muchos Nuba también se convierten en refugiados, se exilian en otros lugares, como en Uganda, en Kenia, por eso vuelven y de repente van vestidos, pero igual visualmente pareciera, para alguien igual que no ha explorado tantas tribus o no conoce tanto lo que es el auténtico concepto de lo que es esto, decir, no, esos ya no son tribu, no, eso ya se ha perdido. Pero sin embargo yo creo que hay que intentar ver un poco más allá de esa primera fachada, ¿no? Y nos damos cuenta que la cultura sigue tan viva como entonces. Y entonces ya estaba cambiando y seguirá cambiando, como nosotros, como miembros de nuestras propias culturas, ¿no? Estamos en permanente cambio. Estamos descubriendo muchas cosas y es muy emocionante, la verdad. Y me quedo con unas palabras tuyas, Joan, algo que dijiste uno de estos días, y es que los Nuba, y a través de Leni Riefenstahl, podrían haber sido de alguna manera la semilla del turismo tribal que existe hoy en día, porque antes las tribus las visitaban los antropólogos y a través o a partir de ella se empezaron a visitar buscando la belleza de estas mismas, ¿no? Ese es un poco el concepto. La gente iba a ver monumentos, pirámides, Machu Picchu, iba a hacer excursiones por Venecia, pero las tribus, nadie iba a ver tribus. En todo el mundo tribal todo ha cambiado mucho, en todo el mundo en general. Tanto ha cambiado que hasta tanto tú como yo tenemos las empresas a través de las cuales otra gente puede venir con nosotros a viajar a estos lugares. Es decir, ahora mismo, hoy en día, hasta está de moda de alguna manera, entre comillas, no es para las grandes masas, pero sí que empieza a estar más, entre comillas, también de moda ese turismo tribal. Pero nos hemos dado cuenta aquí en el Kordofán del Sur que realmente esta gente está aislada. O sea, está más aislado que tribus aparentemente más auténticas. Y hemos visto que
Sí que es cierto que hemos hecho mucha arqueología, hemos cavado mucha piedra, pero hemos visto que las esencias están. O sea, realmente es como un tesoro. نتمنى إنه الإعلام بتاعكم ده يصل للعالم كله. نجدد الترحاب بكم وبمقاماتكم السامية. فهذه هي الحالة اللي احنا عايشينه في جبال النوبة. Igualmente, yo me quedo con un término que además también lo aprendí contigo en 2020, hace casi 5 años en Pakistán, con las tribus del norte, con los Kalas en concreto. Te referías a ellos como una isla de resistencia y existen otras islas de resistencia en el mundo, ¿no? A nivel cultural. Bueno, no sé cuándo será la próxima expedición que hagamos juntos, pero seguramente será en alguna otra de estas islas de resistencia, no sé en qué continente, tal vez en Oceanía, que es un territorio que ambos tenemos todavía por explorar. Así que, bueno, queda esta semilla hacia futuros reportajes y viajes ya contada también hacia vosotros, y hasta la próxima.